y lo que pasaba en el antiguo pacto, hermano, es que el pueblo de Israel, cuando oía el sonido del shofar, cuando oía el sonido de las trompetas, también habían trompetas de plata, el pueblo estaba atento. Había un sonido de trompeta que se daba y el pueblo tenía que prepararse para levantar el campamento. Entonces pareciera ser como que el sonido de los 7 truenos, aunque el apóstol Juan no lo escribió aquí, va a tener que ser revelado en su plenitud cuando efectivamente se dé la predicación que el Señor le dijo al apóstol Juan que iba a venir a dar. Entonces él va a explicar qué es efectivamente el sonido de los 7 truenos. Sin embargo, si nosotros lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 10 y el principio del 11, entendemos, hermano, que son sonidos de preparación, son sonidos de alerta, son sonidos en los cuales la iglesia debe estar atenta a las cosas que van a suceder inmediatamente después de esto. Ok, cuando se da esto, dice que se consuma el misterio de Dios. Entonces vea el verso que yo le puse anteriormente. Es este que está aquí, verso 3, donde están los truenos. Y acá, ya en el verso 7, dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces el trono está marcando, está haciendo, hermano, una frontera bien definida. Vamos a dibujar aquí un rayo de esta forma, como que fuera un trueno, ¿verdad? Un trueno aquí, que son efectivamente, hermanos, son 7 truenos. Entonces suenan los truenos y dice que el séptimo ángel empieza a sonar la trompeta y entonces se empieza a revelar y se empieza a consumar el misterio de Dios. Entonces viene inmediatamente después, suena la séptima trompeta, o el séptimo ángel con la trompeta. ¿Y qué es lo que sucede? Se consuma el misterio de Dios. Es decir, empieza a consumarse, ¿verdad? El misterio de Dios. Ya hablamos un poquito el tema pasado, la semana pasada, acerca del misterio de Dios, pero ahora vamos a ver efectivamente de qué se trata, hermano, porque va bien relacionado con los 7 truenos, va bien relacionado con el sonido de las trompetas y va muy relacionado con el final de todo, la consumación del siglo. Ok, veamos, aquí están los misterios que yo le había dicho y ahí está el misterio de Dios. Todos los otros, los 12 misterios, algunos de ellos pues ya los hemos ido platicando, pero el misterio de Dios que está en Colosenses capítulo 2, verso 2, se consuma, empieza a consumarse, en este tiempo, al sonido de la séptima trompeta. ¿Eso qué implica? Eso implica de que obviamente la iglesia ya se fue. Eso implica que hay un trato con Israel que se va a dar en este tiempo cuando se esté consumando el misterio de Dios. Hay un trato con la gentilidad que se va a dar también al final de este periodo. Y hay una serie de guerras que se van a dar también al final, que lo que va a provocar es prácticamente, hermano, el cierre del ciclo en donde nosotros vemos que el tiempo deja de existir. Ya cuando el tiempo deja de existir, entonces entramos en la etapa de la eternidad. Entonces ahí ya no va a haber más tiempo, ahí empieza la eternidad.
Y bueno, vamos a pasar a otro ayón, ¿verdad? A otra era que me imagino que va a ser gloriosa. Es una época de gloria. Ya el diablo ya no va a estar. No tengo ni idea qué cosas van a pasar ahí, hermano. Pero es otro ciclo. Es un ciclo eterno. Me imagino que vamos a ser quizá designados como regentes, quizá, como gobernadores, como delegados en provincias, posiblemente a nivel cósmico, a nivel universal. Yo me lo imagino con un poquito de base de lo que dice la palabra, ¿verdad? Ok, pero aquí está el verso, Colosenses capítulo 2, verso 2, para que entendamos un poco mejor el misterio de Dios. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, el misterio de Dios se empieza a consumar aquí. Esto es importante. El misterio de Dios se empieza a consumar aquí cuando el séptimo ángel toca la trompeta, pero se termina, vea esto, dice, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces empieza a consumarse, digamos, en este momento en que el ángel empieza a sonar la trompeta, y termina de consumarse al final del ciclo, en donde ya todos regresamos a la casa del Padre. El ciclo se cierra. Por eso dice Salmo 23: a la casa de Jehová volveré, dice, ¿verdad? En la casa de Jehová moraré por largos días, dice en algunos lados, pero la Biblia de las Américas dice: a la casa de Jehová volveré. Entonces vamos a regresar, pero cuando sea consumado el misterio de Dios. Por eso es que nosotros nos tenemos que meter en Cristo. Cristo se mete en el Padre, y entonces se cierra el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios llega a ser todo en todos. Entonces aquí entramos nosotros a la eternidad, metidos en el eterno, que es en el Olam. ¿Sí? Metidos en el Olam. Es decir, metidos en la eternidad, que es el Olam. Y ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Oiga esto. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Este verso lo habíamos leído, por eso voy rápido. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces eso es la conclusión del misterio de Dios, cuando Dios es todo en todos. Y aquí es donde se confunden algunas religiones, específicamente una teología que es una teología panteísta. La teología panteísta lo que expresa es que como Dios está en todos lados, entonces Dios es todo. De él provienen todas las cosas, entonces Dios es todo. Entonces esta pizarra es Dios, esa columna es Dios, esta luz es Dios, o sea, todo es Dios. Entonces esa es una tendencia panteísta. ¿Por qué? Porque todo proviene de él. Pero el asunto es que eso no se ha consumado todavía. Porque todas las cosas tienen que ser purificadas y tienen que ser metidas en Cristo. Por eso es que la creación entera dice que anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van a ser metidos otra vez en el Hijo, y el Hijo va a ser metido en el Padre, y entonces Dios será todo en todos. Pero ya en la eternidad. Amén. Va, ok. Muy bien, entonces,
1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, vamos a entender un poquito cómo es esto del misterio de Dios. Esto ha traído mucha confusión a mucha gente porque no entienden la separación y la estrecha relación y la estrecha unidad que hay entre las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso es que algunos se preguntan y dicen: pero si Jesucristo era Dios, dicen, ¿cómo es que Dios murió en una cruz? ¿Verdad? Entonces Dios se murió, dice. Entonces no entienden la separación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas, pero es una sola. Amén. Eso lo cree usted. Entonces dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces hay un solo Dios. Uno es el Padre. Pero luego dice Tito capítulo 2, verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el Hijo también es Dios, y no solo por este verso, sino por muchos versos que hay. Dice amén. Vaya. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto habla del Hijo. Y luego tenemos que 1 Juan capítulo 5 verso 7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, ¿dónde se unen? Porque es que esta es la consumación del misterio de Dios. Esta es la consumación del misterio de Dios, hermano. Es que se vuelven a unir. Eso es algo maravilloso. Ok. Ahorita le voy a dibujar algo ahí. Dice: y le respondió, Éxodo capítulo 33, verso 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces viene Dios y le habla a Moisés y le dice: voy a hacer pasar toda mi gloria delante de ti, pero voy a proclamar el nombre de Jehová y no vas a poder ver mi rostro. Entonces se quedó, el hombre se quedó quieto y dijo: está bien, no voy a ver, porque había, hermano, de alguna manera había una limitación, que nadie podía ver el rostro de Dios. Por eso es que cuando Gedeón se le aparece el ángel de Jehová, él dice: he visto el rostro de Dios, me voy a morir. Eso dijo Manoa también, el papá de Sansón. Hemos visto el rostro de Dios, nos va a matar. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el rostro de Dios y permanecer vivo. Pero ¿y cómo es que lo vieron entonces? Porque dice el profeta Isaías, y bueno, y muchos dicen: vi al Señor, dice, en su trono. Isaías capítulo 6.
El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces, ¿lo vio o no lo vio? Porque aquí dice que todo aquel que ve a Dios se va a morir. Entonces, ese es el misterio de Dios que hay que entender. Dice Juan capítulo 1, verso 18, y vamos un poquito más adelante. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ahí alguien pudiera decir, hermano, pero la misma Biblia dice que lo vieron. Y aquí Juan capítulo 1 verso 18 dice que nadie le ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Génesis capítulo 32 verso 30. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Entonces, hermano, entonces aquí la cosa se complica un poquito, porque entonces tenemos nosotros que explicar que Dios son tres personas. Es uno en tres personas. Aquí lo voy a poner. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Pero ¿sabe cómo es, hermano? Es como un río. Como un río, como una afluente divina. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Como un río. Aquí viene el río grande, hermano. Y entonces ese río tiene tres nombres y muchas manifestaciones, porque cada uno de ellos se manifiesta de manera diferente a sus creaciones. Pero los tres son uno. Entonces, el agua es el agua divina. Creo que tengo otro verso acá, antes de ponerle ahí, que está revelada ahí en el Salmo capítulo 91. Que es el Altísimo Dios, al que nadie ha visto, jamás, y al que nadie puede ver sin morir. O sea que la manifestación de Dios es tan gloriosa, hermano, que cuando nosotros vemos que es el Padre el que se le presenta a Josué, es el Padre que se le presenta a Gedeón, es el Padre el que se le presenta a Moisés cuando le habla cara a cara y que su rostro resplandece, entonces vemos que hay un Dios altísimo al que nadie puede ver. Entonces esto está un poquito más complicado, porque mire, pues si ya en la tradición nos habían llamado herejes por decir que teníamos tres dioses, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes tienen tres dioses, dice. No, es uno en tres. Ahora imagínense, hermano, que si nosotros lográramos acceder al monte santo en donde habita el Altísimo Dios. Y por eso es que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el Elión. Morará bajo la sombra del Shaddai. Ese es el Espíritu Santo. Diré yo a Jehová.
es el Padre. Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, con D mayúscula, que es el Elohim. ¿En quién confiaré? Aquí creo que se lo puse. No se lo puse. Pero ahí se lo marqué. Entonces, hermano, cuando dice nadie ha visto a Dios, se refiere al Altísimo. Por eso el pecado de Luzbel fue tan tremendo, porque él, si usted lo mira en Isaías capítulo 14, él no quería ser igual a Dios, sino que él dijo: subiré y seré semejante al Elyon, al Altísimo. Y ahí pondré mi trono y ahí me sentaré. Entonces su pecado fue tan grave que el Señor lo destronó. Y en donde vemos otra vez un poquito más de cerca la manifestación, hermano, del Altísimo para nosotros como hijos, como iglesia. La vemos en Isaías capítulo 9, verso 6, a un nivel profético, porque Isaías dice: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ahí van dos. Dios poderoso. 3. Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces, hermano, aquí nosotros, mire qué cosa más tremenda, porque encontramos que por eso es que esto no es precisamente el nombre correcto, es triunidad. Por eso es que la palabra Trinidad no la encuentra usted en la Escritura. Si quiere la busca en la concordancia, no está esa palabra. Lo más cercano es 1 Juan capítulo 5, pero no está ese nombre. Pero lo correcto es la triunidad de Dios. ¿Por qué? Porque son 4 facetas, son 4 dimensiones. Es la cuadridimensión de Dios, que al final de cuentas este misterio se va a consumar al final. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser metidos en el Padre y después vamos a volver a la afluente eterna, que es el Elyon, el Altísimo. Por eso es que nosotros somos llamados hijos de Dios, pero en el tiempo de la eternidad vamos a ser llamados hijos del Altísimo. Oh, qué cosa más tremenda, hermano. Está maravilloso. Entonces, aquí dice, y le puse ese verso, ¿verdad? De Isaías, como admirable consejero, el Espíritu Santo, Dios poderoso, el Padre eterno, el Altísimo, y el príncipe de paz, el Hijo de Dios. Este misterio se va a consumar aquí, pero déjeme volver a algo acá, porque cuando se consuma ese misterio, empieza el Señor a dar las medidas del templo. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, mire, hermano, siempre ha habido en el transcurso de toda la historia de Israel, siempre ha habido un lugar en donde encontrarse con Dios. El tabernáculo, el templo, el altar. Siempre ha habido un lugar de encuentro con Dios. El arca del pacto. Pero hay una promesa preciosa que dice
que al que venciere, yo le haré columna. Columna en el templo de mi Dios. ¿Y dónde está el templo de Dios, hermano? Va a estar en la eternidad. O sea que nosotros vamos a ser metidos en alguna faceta del templo, y por eso es que tenemos que analizar qué representa cada una de las figuras que estaban en los templos anteriores. ¿Sí me está siguiendo? Ok. Porque mire qué cosa más tremenda, hermano. Mire pues, mire. Cuando se entraba, por ejemplo, cuando se entraba al tabernáculo de Moisés, habían 4 columnas en la puerta. Cuando se entraba al lugar santo, habían 5 columnas. ¿Sí? Cuando se entraba al lugar santísimo, habían 4 columnas otra vez, pero cada uno eran distintos niveles. El primer nivel representaba el evangelio, las 4 facetas que vieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las otras 5 columnas representaban lo ministerial, en donde ya se entraba a participar de los panes, de la proposición y del candelabro, etcétera, que representan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 columnas. Y las otras 4 columnas que estaban adentro representaban las 4 facetas de los seres vivientes, que son los que están alrededor del trono de Dios, que es faceta de león, faceta de cordero. ¿Sí estamos, verdad? Faceta de águila y faceta de hombre. Entonces esos son distintos niveles de profundidad. Pero cuando habla aquí, pareciera ser, y eso es una de las cosas que debemos analizarlo, ¿verdad? Y yo se lo digo como un pensamiento que tengo yo. Pareciera ser que nosotros vamos a ser como parte de 7 columnas que van a haber en el templo. En ningún lugar dice que van a ser 7. Pero por todos los 7 que yo veo en el libro de Revelación, es muy probable que sean 7. ¿Por qué? Porque si usted lee en Proverbios capítulo 9, dice que la sabiduría labró, preparó 7 columnas. Y a nosotros nos van a hacer columna. Entonces vamos a ser metidos al final de este misterio de Dios. Vamos a ser metidos en el templo eterno. Entonces mire hasta dónde confluye todo. Cuando todo esto termine, ahorita ya estamos viendo el final, pero todavía tenemos que ver algunos de los eventos que van a suceder aquí, porque eso ya viene hablando capítulo 11 de los testigos, capítulo 12 de la mujer y capítulo 13 de los sellos del enemigo, etcétera, etcétera. Esos están aquí. Yo espero no estoy hablando en chino, hermano, ni en japonés. Esos están aquí. Mire, hasta con la mano izquierda le estoy escribiendo ahora. Solo porque hice unos puntos, ¿verdad? Yo tenía mi profesor de matemáticas que escribía así, hermano. Ese hombre, un genio. Se ponía en el pizarrón y escribía para atrás. Yo la admiraba. Sí, tenía aquí la matemática metida en la cabeza. El hombre es tremendo. Ok, entonces mire pues, se me dio una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces hay un templo. Hay un templo que tiene medidas. Y cuando hablamos de medidas, yo le quise poner aquí, creo que lo tengo aquí más adelante. Aquí está. Las medidas que establece la palabra del Señor son básicamente 3. Una que es medida de longitud.
que habla de una vara de un cordel. Esto tendríamos que desarrollarlo, hermano. Y esto tenemos material para desarrollar esto, hombre. Usted tiene material suficiente como para desarrollar cómo se medía y para qué servía el medir a alguien. Mire, hermano, Dios nos mide a nosotros. Dios mide tu adoración. No como nosotros la mediríamos. Vamos a ver cuánto tiempo dura en adorar No, esa no es la medida de Dios. Dios pasa con una vara, con un cordel. Dios pasa con una balanza. Por eso es que aquel rey, hermano, le pusieron pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. O sea que Dios lo pesa a uno, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vaya que son las medidas de Dios, dirá alguien, ¿verdad? Y tiene medidas de capacidad también, que es una efa. Hay otras medidas, pero a mí me llama mucho la atención la efa, hermano, porque en una efa es en donde miden a la maldad. La maldad que sale sobre toda la tierra la sientan en una efa. O sea, es una medida. Entonces hay medidas. Entonces cuando se habla del templo en el cual nosotros vamos a llegar a morar, le dice: levántate y mide el templo. Eso no está hablando de un templo terrenal, porque en ese tiempo en el que le dijeron: Juan, mide el templo, le está diciendo a los que adoran en él. Todavía no se había construido. Ok. Largo, ancho, alto y profundidad. Eso es lo que le pusieron a medir al apóstol Juan. Ahí sigue el dragón ese, ¿verdad? Largo, ancho, el alto y la profundidad. Y básicamente hay 5 cosas que se miden. Eso lo va a buscar usted en la palabra más adelante. Yo se lo puse solo como referencia. 1, Dios midió la tierra con cordel. Se mide la santa ciudad, Jerusalén, se mide con un cordel. Se mide el templo, eso es lo que pusieron a hacer al apóstol Juan. Se mide el altar, pero qué importante es que se mide a los que adoran. O sea que en el reino eterno va a haber adoración. En el reino eterno, hermano, nosotros vamos a ser adoradores. Por eso es que el Padre en este tiempo anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Estos son los que van a consumar el misterio de Dios en el final de los tiempos. Van a ser medidos y van a ser puestos en el nuevo templo, en el nuevo orden que Dios va a traer. Ese no es el nuevo orden mundial, ese es el nuevo orden eterno. Aleluya. Usted está en los planes de Dios, hermano. Aleluya. Muy bien. Aquí solo para referencia yo le puse que qué casualidad que en hebreo hay 7 palabras por medio de las cuales se define la palabra templo. Uno es Bait, otro es Maín, otro es Debir, otro término es Heikal. Ahí se los puse en la pantalla: Mishkan, Nabé y Armón. Entonces, hermano, el consumado es de este misterio es, hermano, conducirnos hacia la plenitud del templo de Dios.
Hacia ese lugar maravilloso. Muy bien, sigo adelante porque si no, me agarra el tiempo. Solo le voy a mencionar así los 7 templos, así rápidamente. ¿Por qué? Porque hacemos un recorrido, hermano, desde que Dios instituyó el lugar de adoración para conducirnos al lugar eterno. Y entonces empezó y dio primero las instrucciones a Moisés, se las dio en el desierto. Harán un santuario, habitaré en medio de ellos. Yo te voy a mostrar el diseño. Te voy a mostrar el diseño de todos los utensilios. Así lo vas a hacer. Entonces el tabernáculo terrenal, hermano, viene de un diseño eterno. Viene de un diseño eterno. Entonces ese fue el primer tabernáculo que se construyó en la tierra. Los israelitas empezaron a hacer todas sus liturgias, sus ritos, lo establecido en la ley. Pero eso era simplemente una sombra de las cosas que iban a venir posteriormente. Y para nosotros son una sombra también de las cosas que van a venir. Por eso es que yo le mencionaba lo de las columnas. Porque yo no sé por qué, hermano, el número 7 para mí es impresionante. Por todos lados se encuentra el número 7. Mire, 7 tabernáculos, 7 templos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Se construye el templo de Salomón. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en el que tú habites para siempre. Entonces, ese es el segundo templo que se construye. Así me lo llevo bien rápido por toda la historia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es que para poder conocer, hermano, para poder conocer el final hay que conocer el pasado. Pero es que no podemos desechar el Antiguo Testamento. La Biblia es completa, 66 libros. No puede usted cargar solo su Nuevo Testamento en la mano, estaría incompleto. No, es que el Antiguo Testamento cuesta mucho entenderlo. Sí, y toda la Biblia cuesta entenderla. Tiene que ser por el Espíritu, hermano. Ok, entonces mire pues, después de esto vino, yo no sé si usted sabía, pero el templo de Salomón cayó en un descrédito tremendo, hermano. Empezaron a robar un montón de cosas, lo destruyeron, pero se levantaron hombres como Esdras, como Nehemías y como Zorobabel y reconstruyeron ese templo. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Por eso usted este domingo tiene que venir con gozo. Bueno, usted siempre viene contento, ¿verdad? Aleluya. Pastor, no solo este domingo, pastor. Yo siempre me mantengo con gozo. Amén, así es, así se habla. La dedicación de esta casa se hizo con gozo, pero era el templo, el tercer templo, el templo de Zorobabel. Y luego de esto, pues usted sabe que los israelitas eran cosa seria. Se volvieron a portar mal. Dios los entregó otra vez a los babilónicos. Llegaron los asirios y los hicieron pedazos. Y entonces ya después hicieron un acuerdo los judíos, los romanos que los habían conquistado. Y entonces los romanos, con tal de quedar bien con ellos, les construyeron templo. Por eso es que este templo se llama, según Juan 2:20, el templo de Herodes. Este lo reconstruyó este emperador, Herodes. No sé si fue Herodes el Grande, me imagino que ha de haber sido, ¿verdad?
Pero dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Mire cuánto tiempo se dedicó a reconstruir este templo de Herodes. Por eso es, hermano, que los discípulos, cuando pasaron por ahí, le dijeron: Señor, mira qué templo más tremendo el que nos hizo este hombre. Mira esto, mira las puertas, mira toda la utilería que hicieron. Fue algo precioso, algo hermoso. O sea, les habían construido un templo impresionante, hermano. Pero el Señor ya había cambiado. Y el Señor dijo que el templo íbamos a ser nosotros. Y entonces vino Cristo. Y entonces vino el Espíritu Santo. Hicieron morada en nosotros. ¿Verdad? Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una operación en nosotros que a mí me la enseñaron con ese nombre, pero es así, ¿verdad? El parto gemelar. Y el parto gemelar constituye el nuevo nacimiento cuando el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en mí. Entonces yo me constituyo en templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Entonces viene y dice el Señor: destruyan ese templo. Y lo destruyeron. Pero ahora estamos nosotros, en donde Dios se manifiesta, en donde está el arca del pacto, en donde está la presencia de Dios, en donde está la manifestación gloriosa del Señor, en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En nosotros habita la plenitud, hermano, de Cristo. Está en nosotros, está en nuestra vida, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está adentro de ti. Pero los judíos se quedaron con la consigna de levantar templo. Y entonces ellos levantan el suyo. Y entonces en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 se escucha esta profecía. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces se va a levantar. Ellos le llaman el tercer templo, pero para nosotros sería el templo número 5, que es un templo físico. Por eso es que cuando se levanta ese templo, la iglesia de Cristo ya se tuvo que haber ido. ¿Por qué? Porque cuando destruyeron el templo número 4, la iglesia vino. Ahora cuando construyan el templo número 5, la iglesia se va. No pueden haber dos templos. Entonces en ese templo es en donde se va a sentar el anticristo. Aleluya. Pero ya cuando nosotros empecemos a ver las cosas que suceden en el milenio, entonces nosotros vamos a ver que en Ezequiel capítulo 40 y el 41 y el 42 se menciona que hay un servicio en un templo terrenal en Israel. Entonces, ese como que fuera un trato para los israelitas con un templo propio, pero que no es, hermano, los templos que nosotros hemos visto anteriormente, ni es tampoco este que está aquí arriba. Dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, vea esto, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Bueno, y ahí en el 40 y explica, hermano, que será edificado ese templo. Mientras tanto, nosotros esperamos la consumación del misterio de Dios.
para ser trasladados. Para ser trasladados aquí. Como que fuera un tiempo, hermano, en el cual Dios está tratando con los judíos, Dios está tratando con los gentiles, Dios está cerrando prácticamente el final de este ciclo, y nosotros estamos aguardando ese momento en el cual seremos llevados al nuevo templo, como los sacerdotes cuando esperaban que se transportara el arca en el momento de la inauguración del templo. El Señor designó cantores, el Señor designó levitas, David designó porteros, cada uno en su orden. Y todos aquellos que fueron hallados sin genealogía, dice el libro de Nehemías, no participaron del servicio en la casa de Dios. Eso tiene una simbología también. Y no vi en ella templo, Apocalipsis 21. Mire hasta dónde estamos. Apocalipsis capítulo 21, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces aquí ya se cerró. Ve hasta dónde llega el misterio de Dios, hermano. Sí lo logra percibir, hermano. Es que eso es maravilloso, hombre. El misterio de Dios se cierra aquí, ya con la instauración del nuevo templo. ¿Cómo va a ser el orden? ¿Cómo van a ser los turnos en ese nuevo templo? Eso sería maravilloso conocerlo. Algún día el Señor nos revelará eso y nos vamos a quedar asombrados, hermano. Vamos a decir: wow, esto me tenías reservado, Señor. ¿Cómo no me esforcé más? Ay, bendito el nombre del Señor. Bueno, terminemos porque tengo solo un par de minutos. Es el verso que le decía. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces sí seremos, hermano, como columnas labradas, columnas con sello, marcadas, hermano, con un nombre para nosotros. Por eso es que aquellas dos columnas en el templo, creo que lo menciona Zacarías, le pusieron nombres. Una creo que se llamaba Joaquín y la otra no me recuerdo. ¿Cómo? Y Boaz. Jaquín y Boaz, hermano, dos columnas, gracias, hermano, dos columnas con nombre. Entonces nosotros vamos a tener un nombre y vamos a ser columna. Por eso tenemos que esforzarnos. Y por eso es tan importante, hermano, que cuando empieza a sonar, por eso es que cuando se hacía la inauguración de los templos, hermano, había sonido de trompeta, había sonido de shofar. Entonces eso es lo que está anunciando esto, de que se va a hacer una inauguración de un templo, pero no un templo terrenal, sino un templo eterno en los cielos. Entonces se consuma todo, se cierra todo, se empiezan hermano, se empieza la tierra va a dejar de existir, el cielo va a dejar de existir, la mar va a dejar de existir, el tiempo va a dejar de existir, va a pasar el tiempo y todos vamos a entrar en la nueva etapa, en el nuevo sacerdocio. Aleluya, según el orden de Melquisedec. Por eso es que él es rey eterno, rey de Salem. Él va a estar ministrando aquí como sumo sacerdote. Qué cosa más tremenda. Yo no sé si usted le da gloria a Dios, pero eso es emocionante, hermano. Eso es emocionante. Muy bien.